Tú no eres tu ego, el ego crea separación, despójate de tu ego, el ego es la fuente de tu sufrimiento. Al parecer el ego es supuestamente esa parte tuya fuente de todos tus males y defectos. Muchos lo califican como esa falsa identidad egocéntrica y victimista que te hace mediocre. Ese lado oscuro que es un carcelero de tu felicidad, que nunca tienes suficiente y que te aleja de esa paz que es tu verdadera naturaleza. ¿Qué pasaría si dejásemos de calificar nuestro interior en parte buena y parte mala? ¿Y si dejases de dividirte en ego por un lado y esencia por otro? ¿Qué ocurriría? ¿Tiene sentido seguir sosteniendo esta estúpida lucha contra el ego? ¿Acaso no hay otra forma de entender el ego fuera de los ya viejunos papeles de malo y bueno? Descubre la respuesta en este vídeo. Libérate del dominio de tu ego, mata a tu ego y conéctate con tu ser verdadero. Estas y tantas otras frases más forman parte de casi todos los desarrollos espirituales y religiosos y también de la mayoría de las disciplinas de desarrollo personal. Y si bien es cierto que todos estos desarrollos tienen un buen fondo y una muy bonita finalidad última, que es que todos seamos mejores personas y seres más conscientes y felices, también tiene un lado oscuro que si te has puesto a ver este vídeo en concreto seguramente ya habrás empezado a descubrir. Bien, pues si ya estás harto o harta de luchar contra tu ego, tu sombra o tu lado oscuro, te propongo que empecemos este vídeo resignificando qué es el ego para dejar de lado la lucha, empezar a entenderlo y averiguar cómo relacionarte con él de la mejor manera posible. Si te fijas, las definiciones de ego que vas a encontrar si buceas en internet van a depender de la disciplina desde la que se enuncie. Entonces, para entenderlo bien debes tener en cuenta desde qué ideología o desarrollo se establece cada definición de lo que es el ego. Veamos. Etimológicamente, ego es una palabra que proviene del latín y significa yo. Por lo tanto, a priori, lo primero que podemos deducir es que está vinculado a la propia identidad personal. Es decir, es un componente de tu personalidad. Es la manera que tenemos de reconocernos a nosotros mismos, de hacer consciente y a su vez de construir quiénes somos y qué necesitamos. Entonces, aunque tenga muy mala fama, el ego en sí no es algo necesariamente negativo. De hecho, para la psicología, el ego es la parte de la consciencia humana encargada de dar a cada persona el sentido de sí mismo. Y más concretamente, según Freud, que fue el primero en definir al ego como lo conocemos hoy allá por el 1923, el ego sería esa parte de la psique que tiene el papel de mediar entre la conciencia moral, es decir, lo que se debe y lo que no se debe hacer, y todos los deseos de placer que tenemos, tanto los que reprimimos como los que perseguimos. Así pues, según Freud, el ego sería esa parte de ti mismo que puede evaluar la información objetivamente y tomar decisiones en función de tus intereses y de tus códigos morales. Así que, por tanto, el ego es una parte totalmente necesaria de tu salud mental y también de nuestra vida en sociedad. Como ves, originariamente cuando Freud se propuso definir el ego, lo hizo entendiendo que, lejos de ser un malvado egoísta fuente de todos tus males, es más bien esa parte de ti que decide en cada momento qué decisiones tomar, buscando un equilibrio entre lo que deseas de forma individual y lo que está bien o mal desde un punto de vista social o moral. Entonces, ¿por qué hemos acabado por verlo como algo negativo? Para responder a esa pregunta nos hace falta un elemento clave: nuestro pasado. Hagamos un breve repaso de nuestra historia como humanidad civilizada. En un principio, los seres humanos éramos nómadas que vivían en pequeños grupos y como esos grupos estaban compuestos mayormente por familiares, seguramente era más o menos fácil mantener la paz en el grupo gracias a esos lazos de sangre que, a pesar de que cada miembro debía velar por satisfacer sus propias necesidades individuales, también trabajaban en equipo con el resto del grupo por un objetivo común que era sobrevivir. Lo mismo ocurre en las manadas de animales, donde las necesidades individuales de cada miembro son secundarias con respecto a las necesidades de la manada o del grupo, ya que la propia manada, el propio grupo en conjunto, es el que se encarga de velar por satisfacer esas necesidades básicas e individuales de cada
cada miembro de esa manada. Pero ¿qué pasó cuando los grupos humanos empezaron a hacerse más grandes? Cuando pasamos a vivir primero en aldeas, luego en grandes ciudades y después en grandes civilizaciones. Obviamente los lazos de sangre ya no servían para mantener el orden entre los individuos y evitar que las necesidades individuales de cada persona fueran en detrimento de los objetivos y supervivencia de todo el grupo. De ahí la necesidad de lo que hoy conocemos como códigos morales. ¿Por qué existen los códigos morales? ¿Porque a Dios le dio la gana? ¿O porque fue necesario que nosotros mismos los humanos los inventáramos para poder vivir en comunidad? A ver, yo me inclino a pensar que los códigos morales, el bien y el mal en definitiva, son una herramienta que los seres humanos hemos inventado para poder establecer un orden que nos permitiera vivir en sociedad y en grandes civilizaciones. Así pues, si te paras a pensarlo, las religiones y la espiritualidad han tenido un papel decisivo en la implantación y en la aceptación de esos códigos morales que hoy damos por sentados, pero que hace milenios, piénsalo por un momento, hubo que instaurar en el seno de todas las culturas para poder crear y sostener el orden en sociedades cada vez más complejas. Gracias a las religiones, por tanto, ahora tenemos claro desde pequeñitos y desde hace siglos que matar, robar y engañar a otros está mal, mientras que ayudar, cooperar y respetar a otros está bien. Obviamente los códigos morales previstos por las religiones no son suficientes porque se basan en la fe que no todos los humanos profesan y por eso tenemos también los sistemas judiciales que garantizan o intentan garantizar la vida en sociedad. Así pues, habiendo hecho este repaso por nuestro pasado, seguramente veas más claramente por qué existe esta división entre el bien y el mal. ¿Por qué cuando calificas algo como bueno o malo, lo que estás haciendo es utilizar tu código moral para saber qué hacer en cada momento y así poder tomar decisiones que te permitan vivir en sociedad? Mientras que, si vivieras tú solo en una isla desierta, probablemente no te haría falta utilizar ningún código moral, por ejemplo. Entonces, volviendo a lo que nos ocupa, ¿por qué calificamos nuestro ego como algo peyorativo o negativo? Porque ese equilibrio que nuestro ego establece entre las necesidades individuales y los códigos morales sociales puede balancearse hacia las necesidades individuales de forma exacerbada y traspasar la frontera de lo aceptable para vivir como seres sociales, es decir, en contacto unos con otros. Así pues, en el mundo actual y de forma coloquial nos referimos al ego cuando el ego está en su postura más individualista o como se le denomina coloquialmente, egocentrista. Es decir, cuando una persona manifiesta una mezcla de exceso de mirada puesta en sí misma exclusivamente, pérdida del reconocimiento y noción del otro, y cuando su soberbia y actitudes perjudican las relaciones interpersonales y convierten a la convivencia prácticamente en una misión imposible. Así pues, llamamos comúnmente a una persona egocéntrica a aquella que busca satisfacer sus propias necesidades sin tener en cuenta el mundo o las personas que le rodean. Y esto es lo que hemos denominado malo en ese propósito que hemos tenido como humanos de vivir en sociedad y de formar grandes civilizaciones. Y así es como en parte la palabra ego y lo que realmente significa se ha convertido en algo meramente negativo. Pero recuerda que no es real, que no es que sea malo de verdad o en sí mismo. Es malo si lo refieres a la vida en sociedad y sus normas. Lo que quiero decir es que es importante que recuperes la perspectiva. Tu ego o tú no tiene nada de malo en sí mismo. No tienes que conectarte con ninguna fuente o con ninguna esencia, no tienes que dejar de ser tú y no tienes que seguir esforzándote por ser porque ya eres. Así que, antes de seguir con el vídeo, quiero recordarte esto. No hay nada mal en ti ni en tu ego. Relax, tómatelo con calma, respira y libérate por fin. Y vamos a seguir desarrollando un poco más esto para quitarte ese peso espiritual que quizá llevas arrastrando demasiado tiempo.
En esta búsqueda de instaurar códigos morales en las sociedades emergentes, las religiones y corrientes espirituales han dividido al ser humano en, como mínimo, dos partes, una buena y otra no tan buena. Si te fijas, lo más común es que se parta de la idea de que somos seres espirituales en primera instancia, que luego vienen a vivir una experiencia física humana. Por tanto, desde este lugar, desde esta visión espiritual, hay una división entre una identidad espiritual verdadera, pura, etc., y una identidad animal, egoica, mediocre o incluso impura. Según este modelo, la identidad verdadera es la buena, la que vela por la paz y el bienestar común, mientras que la identidad falsa o mala sería la que corresponde a, digamos, las necesidades individuales de cada persona. Ahí de nuevo vemos claramente ese papel fundamental que ha tenido este tipo de modelo de ordenamiento para conseguir, con mucho éxito por cierto, que a lo largo de la historia pudiésemos convivir en grupos grandes y construir sociedades cada vez más complejas. El problema viene cuando pierdes de vista el pasado, la historia de las religiones y el propósito de esos códigos morales o espirituales y te quedas solamente con el cuento infantil o la metáfora que fueron muy útiles y necesarios hace milenios, pero que hoy en día, en pleno siglo XXI, se han quedado quizá un poco desactualizados. Por ejemplo, en mi opinión, hemos simplificado en exceso la ecuación definiendo al ego como tu parte mala o ilusoria y la esencia o espíritu como tu parte buena o verdadera. Y así es como pierdes la finalidad de esa división, es decir, pierdes la perspectiva y te enzarzas en lo que yo llamo la estúpida lucha contra el ego. Piénsalo. Hace miles de años, cuando las religiones eran necesarias para explicarle a las personas no civilizadas cómo vivir en sociedad, utilizar un cuento o una metáfora muy simple de qué es bueno y qué es malo era muy necesario. De hecho, lo seguimos utilizando para los niños cuando los educamos para vivir en sociedad. Pero una vez que eres adulto, seguir guiándote por esta cuestión de es que tengo un lado bueno y espiritual y súper verdadero y tengo un lado súper malo, egoísta y fuente de todos mis sufrimientos. A ver, yo creo, es mi opinión personal, que es un poco demasiado simple, reducido, sesgado. Porque piénsalo por un momento. ¿Por qué iba a estar mal tener necesidades individuales? ¿Por qué iba a estar mal tener deseos, expectativas, ambición, perseguir objetivos individuales, pensar en ti mismo, cuidarte, velar por tus intereses? La cuestión es que si no pierdes de vista la finalidad última de estos códigos morales y para qué fueron concebidos, es fácil deducir que tener intereses individuales e incluso ser egoísta no es algo malo de por sí. Y para mí ahí está el gran fallo. Tener ego entendido como pensar en ti, querer cosas para ti, enfadarte, frustrarte, ofenderte, etc., no es algo malo de por sí, sino que es algo malo de cara a la convivencia, pero no de por sí. Entonces, si tú entiendes esto, si no pierdes de vista el propósito que tuvo el dividir tu personalidad o lo que eres en dos partes, una buena y otra mala, vas a poder transformar esa lucha en contra de tu ego en una, vamos a decirlo así, integración y maduración, por tanto, de tu propia personalidad. Entonces, como primera clave, y según lo que acabamos de decir, para encontrar paz interior y dejar de luchar contra tu ego, te vendrá bien dejar de tomar decisiones basadas en lo bueno o espiritual y enfocarte en tomar decisiones basadas en buscar ese frágil y a veces escurridizo equilibrio que existe entre lo individual y lo colectivo. No tiene nada que ver con lo bueno o lo malo, no tiene nada que ver con luchar contra tu sombra o tu ego, ni tampoco tiene nada que ver con conectarte con tu esencia o parte espiritual, ¿me explico? Y lo bueno de recuperar la finalidad original del bien y el mal, de las religiones y la espiritualidad, es que puedes pasar de tratar de aplicar sus preceptos de forma ciega y absoluta a aplicarlos con inteligencia y entendiendo
su finalidad última, que no tiene nada que ver con hacerte sentir mal porque es que no actúas de forma pura, o es que te dejas llevar por tu ego, o es que claro, te enfadas y te frustras porque te estás dejando llevar por tus necesidades y tus expectativas individuales, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, y ahora mismo pueden estar sucediendo dos cosas. Una es que te sientas extremadamente ofendido u ofendida por las conclusiones a las que acabo de llegar, y en ese caso te recomiendo que no sigas viendo este vídeo ni visitando este canal porque no tendría ningún sentido. Pero si no es así, seguramente lo que estás sintiendo ahora es muchísima sensación de descanso, de paz y sobre todo de libertad. Y hay una cosa que me gustaría aclarar contigo. Yo opino que las religiones o la espiritualidad son herramientas maravillosas y sobre todo muy bellas que dan sentido a nuestras vidas cuando más lo necesitamos. Y que por tanto no tienen la culpa de por sí de que hayamos iniciado una estúpida lucha contra nuestro ego, sino que prefiero pensar que es responsabilidad de cada uno de nosotros utilizar adecuadamente estas herramientas espirituales o morales para ordenar nuestras vidas y tomar las mejores decisiones. Bien, pues ahora que ya hemos analizado por qué tenemos un concepto tan negativo del ego, veamos qué es lo que te ha llevado a esa intensa lucha contra el ego para desde ahí, porque es importante ir a la fuente, desde ahí resignificarlo y empezar a relacionarte con él desde un lugar más maduro y más consciente. Bien, para poder cambiar tu forma de entender y relacionarte con tu ego, es importante que primero revises por qué iniciaste tu camino espiritual o de desarrollo personal y por tanto por qué empezaste esa lucha contra tu ego. Piénsalo. Seguramente en aquel momento las cosas no iban muy bien en tu vida. Quizá empezaste a tener problemas, no sé, en tu trabajo, como por ejemplo, como me pasó a mí, discusiones y conflictos con tu jefe o con algún compañero de trabajo que finalmente se convirtió en una insufrible rutina. O puede ser más bien que tu crisis personal se originara en el seno de tu relación de pareja, con discusiones, rencores, engaños que te llevaron a una situación de profundo malestar. Fuese cual fuese tu caso, quizá como no supiste manejar esa situación conflictiva, empezaste, no sé, pues a reprimir emociones o a reprimir necesidades y el malestar, la queja, el estrés, el mal humor y la irritabilidad empezaron a inundarte hasta tal punto que empezaste a pensar, no estoy bien, este malestar me desborda, no me reconozco y no sé cómo salir de esta situación, quizá necesite ayuda. Creo que necesito encontrar respuestas de por qué me está pasando esto. ¿Qué hay de malo o errado en mí y cómo puedo remediarlo? Y así fue como, al encontrarte con una corriente espiritual, energética o lógica y con seguramente multitud de libros de autoayuda, empezaste a deducir que tu lado oscuro, divergente, tu sombra, tu ego, el que sea, era el culpable de todo ese sufrimiento y que por lo tanto lo que tenías que hacer para mejorar tu situación era luchar contra tu ego y esforzarte en conectarte con tu ser verdadero, esencia o ser espiritual, lo que sea, ese que es el único que puede devolverte tu paz interior. A ver, venga, cuéntame, ¿te ha pasado algo parecido? ¿Sí? Entonces vas a ver cómo todo encaja. Fíjate, tú estás pasándolo mal. Empiezas a pensar que hay algo que estás haciendo mal. ¿Por qué? Pues porque no logras recuperar el bienestar, no logras estar en paz, estás hastiado, quejoso, insoportable y además estás sufriendo, lo pasas mal, no logras salir de ese sufrimiento o frustración que te persigue y justo ahí encuentras un desarrollo que te confirma tu sospecha, que te dice, sí, hay un error en ti. Sí que hay algo malo en ti que justamente es la fuente de tu sufrimiento. Y si logras eliminarlo o trascenderlo, entonces volverás a estar bien y en paz. ¿Viste? Es como cuando una cerradura se encuentra con su llave. Tú y esa corriente espiritual encajáis a la perfección. Y así es como comienza tu lucha con el ego. Y comienza porque no tienes ni idea de cómo hacer para recuperar tu paz interior. Te declaras incapaz de lograrlo porque, claro, hay algo malo en ti. Entonces, ¿cómo vas a lograr estar mejor por ti mismo? Y por eso buscas ayuda. Buscas y buscas. Te conviertes en lo que yo llamo un buscador de sentido.
Y quizás no sea tu caso, pero sí fue el mío. Los buscadores nos caracterizamos por ser personas que nos gusta pensar de nosotros mismos, que queremos mejorar, que queremos aprender, que queremos superarnos. Pero en realidad lo que buscamos son fórmulas mágicas. Buscamos el método, el secreto, la clave mágica que logrará hacer que volvamos a estar en paz. Pensamos, si mato a mi ego, entonces estaré en paz de nuevo. Si trasciendo mi ego y me conecto con mi ser esencial, entonces todo irá bien para mí. ¿Qué es lo mismo que decir, no quiero hacerme cargo de esta situación porque siento que me supera? Entonces, a ver si una meditación o unas afirmaciones o un retiro espiritual me lo cura todo. Y sé de lo que te hablo porque a mí me pasó lo mismo. ¿Y por qué hacemos esto? Lo más probable es que sea porque no quieres salir de tu zona de confort y solucionar las cosas. No quieres dejar ese trabajo que tanto te frustra, no quieres plantarle cara a tu jefe que tanto te irrita, o no quieres dejar a tu pareja, o empezar a ponerle límites con todas las consecuencias. Y por eso buscas otra salida. Buscas y buscas. ¿Buscas qué? Buscas algo puro, algo verdadero, algo espiritual que te salve. ¿Por qué? Repito, porque es más fácil que coger las riendas de tu vida y tomar decisiones incómodas. Así que, si te dices a ti mismo, ¡oh, genial! Si logro deshacerme de mi ego, que es el culpable de todo eso, de ese trabajo que odias, de tu mala relación con tu jefe, de tu mala relación de pareja, etc., lograré estar bien y en paz de nuevo. Pero lo que no estás pudiendo ver, porque estás demasiado ocupado luchando contra tu ego, es que tu situación o tu conflicto van a seguir ahí, clavaditos, sin moverse un ápice, porque no te estás haciendo cargo de ello. Y entonces vas a pensar, ¡jo! Soy un inútil, porque claro, mira, con los meses y años que llevo trabajando mi ego y sigo sin ver resultados en mi vida. Y de nuevo, ¿qué estaré haciendo mal? ¡Ah! Y vuelta a empezar. Más búsqueda, más retiros, más afirmaciones, más parálisis por el análisis. Y esto es importante que lo veas, ¿vale? Muy importante. Es un mecanismo muy sutil que a mí personalmente me llevó años identificar y por eso te lo comparto hoy aquí, porque es clave. Bien, ¿y qué se suele recomendar para luchar contra el ego? Seguro que ya lo sabes, pero vamos a revisarlo para poder ver el problema que se esconde detrás. Entonces, lo que se recomienda es practicar ciertas conductas que supuestamente son las correctas o las que corresponden a tu verdadera esencia. Y dejar de lado esas otras conductas o reacciones que supuestamente son propias de tu ego y que son justamente las que te quitan tu paz interior y te hacen sufrir. Entonces, la primera recomendación y una de las más comunes es deja de sentirte ofendido o deja de quejarte o incluso he visto por ahí deja de enfadarte o no mantengas el enfado o procura no enfadarte mucho tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, de pronto todas estas cosas están mal, ofenderse, frustrarse, quejarse, porque claro, no son espirituales. Y es verdad que viéndolo desde esa perspectiva, está claro que tu esencia nunca se enfadaría o nunca se ofendería, claro. Así que la culpa de ese malestar tiene que ser necesariamente de tu ego. Y lo que tienes que hacer es ser más como tu esencia, es decir, no enfadarte, no quejarte y procurar no sentirte ofendido, no tomarte las cosas a lo personal. Pero fíjate en el problema que hay detrás de esto. Reflexiona un momento en lo que significa en la vida real. La salida al sufrimiento es convertirte en un ser inerte, que no reacciona, que casi ni se emociona, que no se le mueve una pestaña cuando alguien intenta ofenderle. Detente a pensar sobre esto. ¿De verdad te parece que esto es una solución? O sea, a ver si lo he entendido. Millones de años de evolución para inventar lo que hoy llamamos emociones y sentimientos. Y de pronto resulta que son una basura que te hace sufrir y nada más. ¿Y? Entonces, piénsalo un momento. ¿Qué persona en su sano juicio podría desear dejar de sentir o emocionarse para no sufrir? Pues, obviamente, una persona que está muy dolida o que está pasando por un momento de muchísima frustración. Claro, obvio, yo también desearía no tener emociones cuando estoy mal y dolida,
Al fin y al cabo estamos hechos para sobrevivir y por tanto para huir del dolor. Pero esto es importante que tomes conciencia de ello. Medítalo en tu fuero interno y saca tus propias conclusiones. No solo me escuches y ya. Entonces, como no eres capaz de hacer frente a la situación, piensas, bueno, pues, ¿cómo puedo dejar de sufrir? Ah, ya sé, dejando de sentir emociones, o dejando de ofenderme, o conectándome con mi esencia que como que es más pura, o que no se ofende, ¿ves? Y entonces tratas de meditar, a ver si consigues llegar a un estado de conciencia que esté por encima de este cuerpo emocional y egoico en el que vives tu experiencia humana. O tratas de fingir o de convencerte a ti mismo que el ofendido es tu ego y no tú, que eres puro y verdadero, que todo lo que sientes es una ilusión de tu ego, que a ti nadie te ofendió en verdad, a pesar de que a lo mejor tu jefe o tu pareja te están faltando al respeto o te están engañando. O peor aún, reprimes tus enfados o tus quejas. Y las reprimes porque en realidad cuando uno se enfada o cuando a uno le surge una queja, es algo automático, no es algo que tú meditas y dices, venga, me voy a quejar. Con lo cual, cuando tú quieres evitar una queja, lo que haces es reprimirla sí o sí. O sea, te pasa por la cabeza una queja y tú dices, vale, la voy a reprimir. Pero pasar pasó. O sea, es algo que no te puedes quitar, solo te puedes reprimir. ¿Me explico? Piénsalo. O por ejemplo, empiezas a darle pelota, yo qué sé, a la ley del espejo, a todo este tema de que si te ofendes es porque hay algo mal en ti, etcétera, etcétera, etcétera. Lo malo es que haciendo todas estas cosas es muy improbable que logres encontrar paz interior. Más bien te acabarás encontrando con Hulk. Y lo peor de todo no es encontrarte con Hulk. Lo peor de todo es que al fingir no ofenderte, al tragarte tus enfados, al no quejarte ni hacer nada para cambiar las cosas, porque claro, la culpa no la tiene la afuera, ni tu falta de poner límites, la tiene tu ego. Al final consigues lo que querías, no enfrentar esa situación. Y el problema de no tomar las riendas de tus conflictos es que te estás perdiendo la oportunidad de madurar y de crecer con cada experiencia. Porque al final, si lo piensas, solo crecemos y solo nos expandimos cuando sufrimos. Es el malestar el que te hace salir de tu zona de confort y ampliar nuevas capacidades y habilidades de respuesta. Y es el dolor el que te ayuda a madurar y a encajar experiencias difíciles. Por tanto, recuerda, no se trata de luchar con tu ego ni de conectar con ninguna cosa. Se trata de aprender a encajar las cosas que pasan en la vida. Y para eso no hace falta luchar contra tu ego, ni conectarte con ninguna esencia. Hace falta madurar. Esto es, encajar los golpes, aprender de las experiencias que te hacen sufrir y enfrentarlas con mayor perspectiva la siguiente vez, fruto de cada aprendizaje. Ni ego, ni esencia, ni pepinillos. Solo tú y tus ganas de tomar decisiones para resolver tus conflictos. Lo mismo ocurre cuando te dicen que para poder vencer a tu ego debes olvidarte de ganar, olvidarte de tener la razón, olvidarte de tener más. Aquí de nuevo puedes entrever cómo lo que se busca es culpar a tu ego de tener deseos o necesidades individuales y solucionar así tu frustración por no ganar o tu sufrimiento por no tener lo que quieres o necesitas. Entonces, al igual que tus sentimientos, si te despojas de tus necesidades y deseos y expectativas particulares, te despojas del sufrimiento. Y aquí viene el otro gran problema. Si haces esto, tus necesidades van a seguir ahí. Tu frustración por no tenerlas satisfechas también va a seguir ahí. Y por tanto, tu paz interior seguirá sin poder llegar. Eso sin pensar en las consecuencias paralelas. Quedarte atrapado en la inacción y en el estancamiento en tu vida, dejar de dar tu opinión y por tanto a lo mejor pues dejarte manipular por otros egos o dejar que otros tomen decisiones por ti. Si, por ejemplo, ahora mismo desearías otro trabajo u otro tipo de vida porque la que tienes no te satisface, ¿qué sentido tiene que intentes no desearlo o no tener expectativas sobre ello? Si en realidad desearlo es la fuerza creativa e inspiradora y motivadora que te va a llevar a evaluar tus opciones, trazar un plan,
tomar decisiones y lograr crecer mientras cambias cosas en tu vida. Fingir que no deseas algo que deseas y quizás incluso necesitas, lo único que hará es llevarte a más malestar, más sufrimiento y a luchar con más fuerza aún contra tu ego en un bucle sin fin. Entonces, ¿qué hacer? Bien, yo opino que en lugar de tratar de eliminar a tu ego o aniquilarlo como si fuese un enemigo a que combatir, puedes ampliar tu perspectiva con todo lo que hemos desarrollado en este vídeo hasta ahora y comprender así que lo que simbolizan estos desarrollos espirituales con estas expresiones de lucha contra tu ego es que aprendas a convivir con esa tensión que existe entre tus necesidades individuales y los códigos morales que nos sirven para vivir en sociedad, así como aprender a tomar las mejores decisiones según la información de que dispongas en cada momento en particular. ¿Y cómo se consigue esto? Bien, la primera clave es a través del autoconocimiento, que te ayudará a autoliderarte para que puedas tomar las riendas de tu vida. Porque no hay nada de malo en amarte a ti mismo y ponerte en primer lugar, siempre que no veas la realidad de forma obtusa y que recuerdes mirar a tu alrededor y a los otros. 2. Busca atender tus propias necesidades y deseos y hazlo evaluando en cada momento si eso que necesitas o deseas es realmente importante para ti o para este momento de tu vida y si es así, ve a por ello. 3. Practica inteligencia emocional. Aprende a encajar tus sentimientos. Aprende a funcionalizar tus frustraciones, tus enojos, tus quejas y aprende de tus reacciones egoicas. Descifra qué hay detrás. ¿Es algún deseo reprimido? ¿Algún límite pendiente de ser marcado? ¿Alguna experiencia aún no digerida? Sé curioso, ahonda en tu interior, conócete, busca comprenderte y luego actúa en consecuencia. Actúa poniendo límites a los demás. Actúa cerrando etapas o cerrando relaciones que ya no tienen sentido para ti. Porque no es tu ego el que tiene la culpa, el que jicas, el que se enfada, el que se frustra, sino simplemente que esa relación ya no tiene ningún sentido y punto. 4. Aprende a gestionar tus conflictos sin huir del dolor o de la frustración, sin buscar atajos mágicos o espirituales, sino enfrentando las situaciones por más que escuezan. Porque solo así podrás crecer, solo así podrás madurar y solo así irás adquiriendo esa perspectiva que necesitas para vivir realmente con más paz interior y más bienestar. Recuerda esto, la paz deriva de la madurez, no de la magia. 5. Y por supuesto, sal de tu zona de confort. Si ya no soportas alguna situación o relación en tu vida, busca soluciones, salte de ahí, haz algo. Muchas veces caemos en querer conectarnos con nuestra esencia o en eliminar nuestro ego en un desesperado intento de dejar de estar mal, pero sin hacer nada al respecto. Es como buscar apagar un incendio que está ocurriendo, no sé, en tu cocina, haciendo una renovación de pintura en tu salón. No tiene ningún sentido, así no vas a apagar nada. O sea, tu esencia, si es que existe, no te va a rescatar de tu malestar, ni luchar contra tu ego, es decir, contra ti mismo, va a hacer que tu trabajo te encante o que tu pareja cambie. Lo que te quita paz interior no es tu ego. Lo que te quita paz es no ocuparte de tus conflictos, no saber poner límites, no saber salir de tu zona de confort y no tomar las riendas de tu vida. Así que, mi querido buscador de sentido, deja ya de una vez por todas la estúpida lucha contra el ego y verás cómo en poco tiempo empezarás a disfrutar de mayor libertad, autenticidad, flexibilidad ante las circunstancias cambiantes, más confianza en ti mismo y mejores resultados en todos los aspectos de tu vida. Y además, justo cuando dejas la lucha, llega la paz. Nos vemos en el próximo vídeo. Bye bye.